Beto Tavira, querido Beto, qué gusto que nos acompañes. Elisa, bienvenido. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Oye, un día muy intenso, un día, pues, los primeros de septiembre, muchos y muchas estábamos acostumbrados a que era el día del informe presidencial. Desde luego. ¿No? Hoy no fue la excepción, pero también el informe presidencial, pero con este proceso adelantadísimo de campañas, precampañas, pre, ante, cabe, contra de campañas, ¿no? O sea, ya no sabes cómo llamarlo. Y en ese sentido, pues los ánimos se vieron así. Y Xóchitl Gálvez, pues ya sabes, generó movimientos en el Congreso. Absolutamente. ¿Qué personaje? Qué personaje tan auténtico, Elisa, qué personaje tan arrojado, qué personaje tan salido de la nada de alguna manera, en el sentido que ella pues había levantado la mano para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y en poco tiempo dijo, no, ¿saben qué? Siempre sí voy por la presidencia de la República. Y además platicamos hace un rato con una trayectoria que en estricto sentido comenzó en el año 2000. No es que tenga una carrera política de décadas como pues en este caso Beatriz Paredes, que comenzó a los 21 años de edad. O la mayoría de los que veíamos, hay tantos y tantos, o en el informe del presidente, por ejemplo, pues políticos de décadas, de toda la vida. Ahí estaba Manuel Bartlett y lo mencionó, por ejemplo. En fin, Laida Sansores, por supuesto, que además fue muy aplaudida y se levantó y demás. Y de pronto también, además del presidente, pues Xóchitl Gálvez acapara esos reflectores. Y sí, pues reciente y además por Headhunters, ¿te acuerdas? Sí. Que así fue como ¿Cómo llegó? Como llegó al gobierno de Vicente Fox. Y has investigado y nos vas a estar compartiendo estos perfiles de las candidatas. Vamos a ver si van a ser puras mujeres o también habrá por ahí candidatos. Claro. Hay que ver. En una entrega previa, fíjate que en una entrega previa en Milenio Diario y en milenio.com, desde luego que hice un perfil biográfico sobre las llamadas corcholatas, tanto de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Monreal, etcétera, y los seis aspirantes a ser el candidato presidencial de Morena ya estuvieron perfilados en esa entrega y en esta segunda entrega que el día de hoy se publica en el diario Milenio y que la gente puede consultar en milenio.com, pues platicamos de eso que no se ha hablado sobre Xóchitl Gálvez, porque desde luego que su biografía política la conocemos, ya la estábamos platicando hace un momento, pero ¿con quién está casada? ¿Cuántos hijos tiene? ¿De dónde vienen? ¿A qué se dedican? Es a ver, lo que hoy revelamos que a sus dos hijos, a su hija, a su hijo y a su esposo. Sí. Estaban ahí los cuatro. Rubén Sánchez es el esposo de Xóchitl Gálvez. Rubén, fíjate que lleva más de 25 años unido en pareja con Xóchitl. En estricto sentido no están casados, Elisa. O sea, no han llegado frente al registro civil, tampoco han llegado frente al altar de una iglesia. Sin embargo, pues llevan en esta unión libre, vida de años. Desde luego. Entonces lo interesante será también pues asomarnos a estas biografías para entender quiénes son las familias presidenciales o la familia que comprendría en caso de que llegara a ser la presidenta de México. ¿Y cómo ves? ¿Qué resaltas? ¿Qué te llama la atención? Bueno, es una familia muy auténtica como toda Xóchitl, es una familia que de alguna manera también ha tenido sus claroscuros, que de pronto salpica a los personajes raros. El esposo, por así llamarlo, de Xóchitl Gálvez, que se llama Rubén Sánchez, es rockero, tiene una banda de rock, se llama All Star. Oye, pero además lleva años con su banda y según me decía Xóchitl, sigue tocando. Él sigue tocando en su banda de rock. Desde luego. ¿No? Y entonces tiene 71 años de edad, ya está jubilado de una empresa alterna, pero al mismo tiempo fundó dos empresas con Xóchitl Gálvez. Las dos empresas que fundó Xóchitl, que tienen que ver con energías sustentables, actualmente están dirigidas por su hija Diana. Diana Vega, en estricto sentido, tampoco es hija biológica de Rubén, es de una relación previa, pero Rubén la ha arropado, la ha querido y la ha educado como su propia hija. El segundo hijo se llama Juan Pablo Sánchez, estudió negocios internacionales en la Ibero y también tiene que ver con los negocios de su mamá, se dedica más a la vida healthy, fitness, se eleva un poco más, mientras los otros digamos que están en los negocios de la familia. Y estas imágenes que nos comparten en exclusiva para Milenio, la familia de Xóchitl Gálvez, pues desde luego nos habla de una familia sí unida, pero también muy auténtica, muy libre. Xóchitl pues ya no quiere demostrar nada a estas alturas más que su propio personaje, que lo mismo se viste de huipil con tenis de plataforma y con su reloj del Cruz Azul. Ya ves que es fanática del Cruz Azul. Sí. Entonces la vemos ahí con un personaje bastante auténtico y eso atrae. Sí.
Eso atrae. Y en estos discursos pues, de unidad, vamos a ver, falta mucho camino por recorrer, pero me parece que vamos a ver pues todo un año de contienda, de contrastes, de discursos, va a ser muy intenso. Y también puede ser algo muy interesante si es que también, por ejemplo, pues llega como candidata Claudia Sheinbaum. Entonces, me llama la atención este momento que estamos viendo, lo comentaba con Fer Damián, Beto, porque hoy, pues, 2 mujeres presiden Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la Secretaria de Gobernación, el discurso de Xochitl, la Suprema Corte. Posiblemente tengamos por lo menos, tal vez, 2 candidatas a la presidencia, y en una de esas, la primera mujer presidenta en nuestro país. Sin duda es un momento histórico, Elisa. Estamos frente a un momento histórico, somos espectadores, somos parte de cambiar la historia de este país a partir de esta elección, no solo como observadores, pero hablas de la primera presidenta y también, pues en todo caso, en caso de que alguna de las 2 llegue a la presidencia, también del primer caballero. Ya no sabemos ni cómo hablarle, ni cómo o sea, el primer señoro de la nación. El concubino, ¿cómo lo acomodamos? Es incierto, nunca ha pasado en esto. Y que sí en otros bien, países, ¿no? Que está muy bien además, porque, bueno, ya con Andrés Manuel, Beatriz Gutiérrez Müller tuvo su peso específico y en un primer momento en el arranque, recuerdas que decía, no soy la primera dama. Claro. Entonces, bueno, esto está cambiando, pero a lo mejor estamos ya a la entrada de un momento histórico para nuestro país, en muchos sentidos. Va a ser intenso, va a ser intenso. Intenso, porque además una de las candidatas, en este caso Xochitl, pues insisto, es más irreverente, es más mal hablada, es más desparpajada, más auténtica en muchos sentidos y la convierte de alguna manera en lenguaje millennial, porque tú y yo somos millennials, pues en la Wendy Guevara de la política. Más o menos, me gustó eso. ¿Okay? ¿No? O sea, sí, porque es tan, de alguna manera tan hecha en sí misma, tan propia en sus sentimientos, en su ropa, en sus accesorios, en su lenguaje, y que no se preocupa tanto por las formas. Y eso genera mucha empatía. Cuando encontramos a alguien que tiene esos... Creo que serán interesantes de todas las partes, ¿no? Me parece que también vamos a entrar a un momento en el que nuestro país necesita propuestas muy sólidas en el tema de seguridad, por supuesto, en el de salud, en el educativo, por mencionar algunos. Entonces, hay propuestas también muy interesantes que se van a poner sobre la mesa y vamos a estar ahí platicando con estas historias que hay detrás de los personajes, por qué piensan como piensan, por qué son como son, por qué hacen estas propuestas, y yo creo que también nos va a dar como muchos de lo que estamos viendo y comentando. Así es que, Beto, pues aquí te tendremos, ¿no? Muchas gracias. A lo largo de este año y más, pero creo que sobre todo este año nos tienes que estar platicando de todas las candidatas, los candidatos, les candidates. Sí, y las familias que conforman estos núcleos, porque al final del día, pues están ellos, de alguna u otra forma, ejercen el poder de manera indirecta, y ya la historia y los libros nos han dado mucha documentación de cómo a través de sus parejas conocemos también a los políticos. Muchísimas gracias, Gracias, Elisa. Un gusto. Encantado. Una pausa y volvemos.